Bueno, la verdad que hoy día hemos venido en conjunto con familias emblemáticas de Valparaíso que fueron víctimas del terrible incendio que sufrió la ciudad, son además dueños de las viviendas emblemáticas que el gobierno inaugurara, diciendo que daba el punto de partida a la inauguración de la reconstrucción de la ciudad. Y ellos nos insistieron desde el primer momento que no se habían utilizado todos los recursos de los subsidios en sus viviendas. Es más, ellos nos dijeron que se habían utilizado pilares que habían sido quemados, muros en sus bases que habían sufrido los daños del incendio. Y por lo tanto el camino que nosotros tomamos fue el contratar a una experta tasadora para ver si efectivamente los recursos se habían invertido como correspondía en sus viviendas. Y nos dimos cuenta que hay diferencias en ambas casas de más de 9 millones de pesos, en un subsidio que asciende a los 24 millones. Y que por lo tanto, y esto es lo que plantea además la tasación, que las viviendas tenían serios riesgos estructurales, producto de que la reconstrucción se había hecho con materiales además que estaban muy seriamente dañados producto del incendio. Entonces, aquí no solamente estamos hablando de una estafa hacia las familias, porque no se utilizaron todos los recursos que el Estado les entregó para la reconstrucción de sus viviendas, sino que además estamos hablando de que se pone en serio riesgo la vida de estas familias. ¿Para qué decir las consecuencias que tuvieron las últimas lluvias? Las viviendas totalmente humedecidas, se llovieron completamente. Era impresionante ver cómo en una de las viviendas por la luminaria caía directamente el agua. Entonces, estas no son las condiciones por las cuales uno espera que el Estado de Chile reconstruya después de un incendio en Valparaíso, sobre todo después de las promesas que se hicieron. Lo más dramático y lo más increíble es que aquí se entregó un subsidio de 25 o 24 millones de pesos, donde el Estado lo entregó y se lavó las manos. Le dijo a los vecinos de Valparaíso: entiéndanse ustedes con las constructoras. Y este es el resultado. Los vecinos han tenido que recurrir a nosotros para que presentemos una denuncia porque tienen serias dudas de que se hayan invertido los recursos suficientes o que ascendían a los 24 millones de pesos en sus viviendas. Esto los pone en riesgo y nosotros vamos a llegar, como hemos dicho siempre, a las últimas consecuencias para esclarecer la verdad y para que estas familias sean un ejemplo para que el resto de las familias porteñas que fueron afectadas por el incendio no sufran el mismo problema, no se vean en riesgo sus vidas producto de la mala construcción y no sean víctimas de una estafa producto de que no se invirtieron todos los recursos que se habían comprometido desde los subsidios del Estado. Diputado, explicar un poco a quién va dirigida esta demanda, a la constructora, instituciones. Esta denuncia es a quien resulte responsable evidentemente, pero en realidad es directamente a la constructora. Lo que nosotros queremos hacer también, y lo hemos hecho y hemos hecho hincapié en forma reiterada, es que el Serviu se tiene que hacer cargo. O sea, no puede ser que cuando el Estado de Chile entrega subsidios de 25 millones de pesos, el Serviu se lave las manos y diga: mire, yo no tengo nada que hacer en esta materia. ¿Por qué? Porque el formato del subsidio que se entrega no lo responsabiliza. La responsabilidad es desde el momento en que la Presidenta de la República quiso hacerse cargo de la reconstrucción en Valparaíso y nos hizo una serie de promesas y se la hizo a los porteños de cara a todos los chilenos, que iban a haber viviendas dignas, que no iba a haber riesgo de las vidas de las personas, que iba a haber seguridad, que no se iba a romper con el tejido social. Bueno, todas esas cosas hoy día están puestas en tela de juicio y queremos que la Presidenta se haga cargo de sus promesas y que las familias puedan tener una reconstrucción digna, que es lo que nosotros esperamos, y que por lo demás el Congreso ya aprobó los recursos. Esto no es un problema de plata, es un problema de voluntad del Estado. ¿Cuántas serían las personas que están afectadas con esto? Hoy día nosotros hemos tomado como ejemplo a dos familias que son emblemáticas, porque estas son las dos viviendas, o una de ellas es la vivienda que la autoridad fijó como la casa emblemática de la reconstrucción. O sea, esta no es cualquier vivienda, es la vivienda que el senador Lagos Weber, que el senador Chaguán, que el intendente, que el mismo delegado presidencial vinieron a inaugurar. Esta fue la primera vivienda que inauguraron, diciendo que esto era un ejemplo de cómo, ¿no es cierto?, se hacía la reconstrucción en Valparaíso. Y lo que queremos es que finalmente el resto de las familias porteñas no sufran las mismas consecuencias que están sufriendo hoy día ellos. ¿Ustedes pusieron una persona para que hiciera revisión de estos daños y evaluara la situación? Lo que yo hice de manera personal fue contratar un tasador profesional, que es reconocido además por instituciones prestigiosas, que nos permitía tener una idea de cómo se había efectuado la construcción de estas viviendas. Lo primero que detectamos en todo el informe del tasador es que se habían utilizado
se habían utilizado insumos, materiales que habían sido afectados por el incendio y por lo tanto nos dice claramente en su informe que hay riesgo para las familias en la construcción. Y lo segundo es que aquí no hay una diferencia mínima que puede ser por valor de mercado, donde uno podría decir, mire, ¿sabe qué? Es un 5% más, un 5% menos. Aquí estamos hablando de 10 millones de pesos de diferencia en un subsidio que es de 24 millones. O sea, diferencias que son realmente significativas y por lo tanto nosotros lo mínimo que creemos es que el Ministerio Público tiene que investigar y el gobierno se tiene que hacer parte si es que los subsidios no se están entregando. Y es por eso que nosotros además en una reunión anterior le pedimos al Serviu que aconsejara y que asesorara a estas familias. Miren, en mi caso particular yo me estoy construyendo y remodelando mi casa en Valparaíso. Muchas veces yo no entiendo lo que me plantea la persona que está a cargo de esa reconstrucción. Imagínense en el caso de las familias de Valparaíso, que tienen que preocuparse primero que fueron afectadas por un incendio, segundo que muchas de ellas tienen a su familia disgregada, producto de que tienen que vivir los niños en otros lugares, y tercero, preocuparse de una materia que no conocen. Saber cuáles son los materiales, cuáles son las condiciones de los materiales, es cosas que saben los arquitectos, que saben los constructores, pero no un ciudadano común de Valparaíso. Y por lo tanto, por eso nosotros quisimos ser muy serios, contratar a una tasadora especialista en esta materia, que nos permitiera de verdad verificar si se estaban utilizando los recursos o no. Y lamentablemente creemos que no solamente los recursos no se han utilizado, sino que además se utilizaron materiales que pueden poner en riesgo las viviendas de los afectados. ¿Qué es lo que esperan con la demanda ahora? Lo que esperamos con esta denuncia es que el Ministerio Público investigue y eso sienta precedente. Si de la investigación del Ministerio Público finalmente están los antecedentes, bueno, nosotros vamos a iniciar todos los cursos legales que sean necesarios para que la empresa constructora en particular se haga responsable y reconstruya como corresponde y además para decirle al gobierno de Chile que tiene que cumplir y honrar su palabra. O sea, aquí fue la presidenta la que se comprometió con todos los porteños.